Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del keynesianismo. Durante esta explicación vamos a buscar dar respuesta a tres preguntas. ¿Qué problemas existían cuando nació el pensamiento keynesiano? ¿Qué acciones u omisiones recomienda este pensamiento para el Estado? Y, finalmente, ¿qué grupo social es favorecido con la aplicación de estas políticas? Este pensamiento se llama keynesianismo en honor al apellido de la persona que lo creó, John Maynard Keynes, un economista inglés que fue importante dentro de los Estados Unidos para enfrentar la crisis que se vivió en la década de los 30. Como antecedente debemos de tratar lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial permitió que el centro de poder se pasara del Reino Unido a los Estados Unidos. En esa época de posguerra, la economía mundial y en especial la de Estados Unidos fue próspera satisfactoriamente. La política económica estaba fundamentada en el liberalismo. Por tanto, el Estado estaba al margen de la actividad económica y era el sector privado el que principalmente en el ejercicio de esa libertad orientaba el sistema económico. ¿Cómo eran las relaciones que se establecían en ese momento? Como hemos dicho antes cuando hemos explicado el sistema económico, las familias perciben un ingreso y ese ingreso tiene dos posibles destinos. Una parte es para el consumo y la otra parte es para el ahorro. Hoy centramos nuestra atención en el ahorro. Ese ahorro normalmente es colocado en una entidad financiera, un banco, y este banco no se queda con los recursos, sino los usa para otorgar préstamos a personas. Estas personas que reciben ese dinero prestado, en algunas ocasiones utilizan esos recursos para financiar un consumo suntuario. Es decir, en aquel entonces se utilizaba para comprar automóviles o para comprar cualquier aparato electrodoméstico que se hubiera inventado en el momento. Pero por el otro lado, también tenemos la posibilidad de que esos recursos que se obtienen del préstamo puedan ser utilizados en el mercado financiero en la compra de acciones. ¿Por qué se prefiere comprar una acción? Una acción lo que hace es darnos un derecho de propiedad sobre las utilidades que genera una empresa. En la medida que la empresa se financia con acciones, le da la oportunidad a los tenedores de estas de obtener rendimientos. Si las empresas van bien, entonces el propietario de las acciones va a obtener un volumen de rendimientos aceptable. En ese contexto, para poder comprar una acción hay que ir al mercado financiero, hay que ir a la bolsa de valores. En la bolsa de valores se hace entrega del efectivo y a cambio se recibe ese papel, en donde la empresa se compromete a hacernos partícipes de sus utilidades. Como las empresas en ese momento estaban en expansión, cada vez producían más. Consecuentemente, tenían una alta rentabilidad. Todas las personas estaban dispuestas a comprar acciones porque sabían que esto les iba a permitir participar en las utilidades de esas empresas y hacerse fácilmente de recursos. En ese contexto hay una anécdota interesante. Para Kennedy, en aquel momento, cuando se estaba lustrando los zapatos, viene el que le apoyaba en la limpieza de sus zapatos y le dice, ¿quiere un consejo? Compre acciones petroleras y de los ferrocarriles, no se arrepentirá. Ese comentario hace que Kennedy venga y a un agente amigo en el interior de la bolsa le dice, si cualquiera puede invertir en la bolsa y un lustrador puede predecir el futuro, sin duda el mercado está sobrevalorado. ¿Qué quiere decir que el mercado estaba sobrevalorado? Quiere decir que las acciones se estaban vendiendo cada vez a precios más altos, porque las personas creían que las empresas cada vez podían obtener más utilidades. Pero realmente las utilidades no iban a llegar porque las empresas no estaban creciendo al ritmo que las personas estaban esperando. Las personas estaban comprando acciones que realmente estaban a un precio más alto de lo que realmente podían obtener como beneficio. Esta situación poco a poco se fue generalizando y la población entró en un pánico. Cuando entran en pánico, cuando ya empiezan a creer que de verdad esas acciones están sobrevaloradas, las personas lo que van a hacer es venir y tomar sus acciones y buscar cambiarlas nuevamente por dinero, tratar de recuperar el dinero aquel que utilizaron para comprar la acción. Vuelven a la bolsa de valores con los papeles con el ánimo de venderlos. Pero
como este pánico se ha generalizado, son muchos los que están llegando a la bolsa de valores y pocos los que quieren comprar. En ese contexto, si son muchos los que quieren vender y pocos los que quieren comprar, los precios van a tener que bajar. Y cuando bajan los precios de las acciones, prácticamente se da una quiebra, una caída en la bolsa de valores de Nueva York. Ahora, ¿qué repercusiones va a tener eso cuando se regrese a las relaciones con el banco? Aquella persona que ha recibido dinero prestado ahora tendría que venir y pagar, pero no puede pagar porque ha perdido su dinero en la bolsa de valores. Entonces, el banco no logra recuperar aquel dinero que prestó. Si el banco no logra recuperar ese dinero, por tanto, tampoco va a poder conseguir o seguir prestando dinero para financiar ese consumo suntuario. Ese consumo va a disminuir. Pero de igual manera, tampoco va a prestar dinero para que sigan comprando acciones. Las acciones también van a dejar de comprarse. La inversión financiera va a disminuir. Ahora, el problema se da cuando las familias van a buscar recuperar los ahorros que le han confiado al banco. El banco no puede devolver ese dinero. Las familias van a tener que mermar su consumo. El banco se va a declarar en quiebra porque no puede recuperar el dinero prestado y entonces no puede cumplir con su obligación de devolver los ahorros a las familias. En ese contexto, entonces, ahora, ¿qué está pasando en el sector real? En el mercado real, en el mercado de los bienes y servicios. Resulta que ahí lo que tenemos es una situación en donde la oferta está superando a la demanda. La cantidad de bienes que está produciendo las empresas es superior a lo que la sociedad está requiriendo. ¿Y eso en dónde se va a notar? En que los inventarios de las empresas están creciendo, las bodegas se están llenando, es decir, los empresarios están viviendo una crisis de sobreproducción. Ahora, ¿quién va a resolver la crisis de sobreproducción en este momento? El Estado no, porque como recordarán, estamos en un contexto liberal y en ese marco el Estado está al margen de la actividad económica. Entonces, a quienes les corresponde tratar de resolver este problema es a los empresarios. ¿Y los empresarios qué decisión toman ante la sobreproducción? Ellos creen que si reducen la producción, entonces van a lograr el equilibrio. Ellos ven que sus bodegas se están llenando y toman la decisión de parar en la producción, de dejar de producir. Cuando los empresarios dejan de producir, lo que hacen es generar desempleo y consecuentemente las familias se quedan sin sus ingresos. Cuando las familias dejan de captar esos ingresos, disminuyen su consumo. Si el consumo de las familias ha mermado, entonces la demanda se hace más chica. Los empresarios dijeron, reduzcamos la oferta para alcanzar el equilibrio. Redujeron la oferta y resultó que al final lo que obtuvieron fue una demanda más chica. El equilibrio no se alcanzó. ¿Qué dijeron los empresarios? Pues intentemos otra vez reducir la oferta. ¿Cómo? Reducción de la oferta porque hay un aumento en los inventarios, por tanto, bajamos la producción, generamos otra vez desempleo, bajan los ingresos de las familias dejan de consumir, la demanda se hace más chica, los inventarios siguen creciendo, las bodegas siguen llenándose. Esto lo que nos muestra es que la economía cada vez está produciendo menos, que la economía ha entrado en una depresión. ¿Cómo resolver el problema de la sobreproducción? ¿Cómo resolver el problema de la depresión que se está viviendo? Para eso es que surge el pensamiento keynesiano. John Maynard Keynes viene y dice, lo que hay que hacer es trabajar en el contexto del empleo. ¿Qué podemos hacer? Hay que crear empleo. ¿Y quién es el que debe crear empleo? Dicen, el Estado es el que debe intervenir y debe crear empleo. ¿Y qué empleo va a crear? Pues no importa, dice Keynes, no importa si contratamos a una cuadrilla para que vaya abriendo hoyos por las calles y luego contratamos a otra para que los vaya tapando. Aquí no importa qué trabajo hagan, aquí lo que importa es que van a tener un ingreso, porque cuando esas familias tienen un ingreso van a consumir y cuando consumen aumenta la demanda.
y por tanto los empresarios van a ver disminuir sus inventarios. Cuando los empresarios vean que sus bodegas se están vaciando, entonces van a percibir que es el momento de contratar más trabajadores para producir más. La economía alcanzará su equilibrio, la economía se recuperará y luego se expandirá. Ahora, hay quienes podrán pensar sobre qué grupo es el favorecido con estas políticas. Hay quienes podrán considerar que Keynes estaba pensando en favor de los trabajadores, pero realmente para poder complementar esta situación es menester considerar algunas frases pronunciadas por Keynes. Por ejemplo, en 1925, refiriéndose a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, viene y dice: ¿cómo puedo adoptar un credo que, prefiriendo el barro a los peces, exalta al proletariado grosero por encima de la burguesía y la intelectualidad? Mientras que entre 1924 y 1929, cuando se le cuestiona sobre su participación política, se expresa diciendo: si voy a defender ventajas para una parte de la sociedad, sería para favorecer a la que yo pertenezco. Si la lucha de clases me encuentra, será del lado de la burguesía educada. Ahora, ¿logró la economía de Estados Unidos salir de la depresión? Efectivamente, esta gráfica nos muestra cómo efectivamente durante la parte final de la década de los 30, la tendencia de la economía cambia. La economía poco a poco empieza a crecer. Sin embargo, hay quienes cuestionan al pensamiento keynesiano. Hay quienes afirman que no es el pensamiento keynesiano el que hace que la economía de Estados Unidos alcance una expansión, porque eso se puede notar. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ocurrida en 1919, permitió que la economía de Estados Unidos se presentara en una expansión. Ahora, ¿qué ocurre después de la década de los 30? Entre 1939 y 1944 se da la Segunda Guerra Mundial. Es justamente durante la Segunda Guerra Mundial que la economía de Estados Unidos presenta la mayor expansión. Eso es lo que da lugar a que haya quienes afirman que la economía de Estados Unidos dejó atrás la depresión de los 30 no por el pensamiento keynesiano, sino por la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial se libra en el territorio de Europa. Los europeos, al estar en guerra, dejan de producir. Sin embargo, no porque estén en guerra, porque hayan dejado de producir, dejan de consumir. Ellos siguen consumiendo. Y no consumen solamente alimentos, también consumen armas. ¿Y cuál es la principal industria de los Estados Unidos? La producción de armas. Entonces, la Segunda Guerra Mundial le permite a Estados Unidos la oportunidad de poder ir a encontrar un mercado en Europa en el cual puede vender aquel excedente que tiene, aquella sobreproducción que había logrado. Con este desarrollo podemos contestar las tres preguntas que nos planteábamos al principio. Uno, ¿cuáles son los problemas que existían cuando surge el pensamiento keynesiano? Dos, ¿de qué manera se pretenden resolver esos problemas? Y la tercera, ¿qué grupo social es favorecido con la aplicación de esas medidas? Muchas gracias.